Noches, hoy día miércoles para jueves 15 de Heshvan 5762. ¿Qué es 30? 31 de octubre del 01. Rambam Maimónides escribe en el libro Moré Nebuchim. Tengo miedo que se caiga aquí. Tiene otra vez. Ahí, póngalo ahí. El libro Moré Nebuchim. Hay un libro que escribió Maimónides, Guía de los Perplejos. Mago, que cierren ahí, que entren por allá. En el libro Moré Nebuchim, Guía de los Perplejos, escribe Rambam en la sección 3, Helek Gimal, que la persona tiene que preguntarse a sí mismo, Ma'asu Avot HaKedoshim, Abraham, Yitzhak y Jacob, She'akadosh Baruch Hu Kol Kach Avotam. ¿Qué hicieron Abraham, Yitzhak y Jacob para que Dios tanto los quiera a ellos? Principalmente Abraham, porque Abraham es el único patriarca que está escrito en la Torá, Zera Abraham o Javí. Ustedes son el simiente, la descendencia de Abraham o Javí. ¿Qué es Javí? Ahuv Sheli, querido mío. ¿Saben qué expresión es esa? Abraham o Javí. Abraham mi amigo, Abraham mi cuate. No hay algo más precioso que pueda obtener un ser humano sobre la tierra que llamarse Ojaví, amigo de Akadosh Baruj Hu. La persona que logra ese título de amigo de Dios ya está del otro lado. ¿Por qué? Melech Malchá Melachim, rey de los reyes, Agadol, Agibor, de Anorá, grande, fuerte, poderoso, Mehayem Etim, Rofe Jolim, revive muertos, cura enfermos, Somech Nofelim, apoya a los caídos, Matira Surim, libera a los que están presos o secuestrados. Todo lo que uno se pueda imaginar lo puede obtener a través de Dios. Nada más, Ojaví, ser amigo de él, ser amigo de Akadosh Baruj Hu es lo más elevado que puede llegar a tener, lo más precioso que puede tener una persona. Si llega Hashem a preguntarle a una persona, pídeme algo, una cosa, nada más una cosa. No te acepto dos, una cosa pídeme. Yo creo que cada uno de nosotros se confundiría, no sabría qué pedir. Yo le pediría, quiero que me pongas el título de Ojaví, ser amigo tuyo, que este es mi cuate. Ya con ese pasaporte de cuate, a cualquier ministerio que llegues en Los Ángeles, con los malajim, le digas, quiero Parnasai, ¿tú quién eres? Ojaví. ¿Ya? Amigo de Akadosh Baruj Hu, dale. No hay ese paso, cancha abierta, campo abierto a cualquier ministerio. Abraham logró ese título de Abraham Ojaví. Y Maimónides escribe que la persona tiene que cuestionarse y preguntarse qué hizo Abraham para que tanto Akadosh Baruj Hu lo quisiera, lo ame. ¿Okay? Quiere decir que a Rambam le molestaba, le intrigaba esa pregunta. Le molestaba. Yo creo que a nosotros, ¿cuándo se nos ocurrió preguntarnos esa pregunta? Nosotros, bueno, Abraham. Rambam no dormía de noche con esa pregunta. Decía, ¿por qué? ¿Qué hizo Abraham? ¿Por qué? Abraham era un ser humano igual que yo. Él nació en una sala de parto igual que yo, y era niño y le gustaba jugar, y le gustaba todo igual que todos, ¿ok? Bueno, ¿y qué hizo de repente? ¿Qué se convirtió en amigo de Dios? Algo habrá hecho. Pues lo mismo que hizo él, yo también quiero hacer, para también ser Ojaví, ser querido de Hashem. A Rambam le molestaba, le dolía esa pregunta. Yo digo, antes de continuar, nosotros tenemos primero que todo que despertarnos. ¿Por qué a nosotros no nos molesta siquiera? No, ni siquiera entonces no tenemos la pregunta. Pues Abraham era un tzadik. ¿Por qué no nos molesta? Les voy a decir por qué. Porque uno de los errores más graves que cometemos cuando hablamos de tzadikim, que decimos, ellos eran otra categoría, ellos eran ángeles,
Ese jajam nació en casa religiosa. Ya, ok, lo vemos todo lejos. Entonces ni siquiera se nos ocurre que Abraham Avinu era un ser humano. Y Sarai Menú, tú piensas, a ver, yo podría ser Sarai Menú, ¿por qué no? Ay, no vacile. No estoy vacilando. ¿Por qué no? O Sara no era una señora normal. O era un ángel. Era un ser humano. De carne y hueso, de sentimientos. Tenía celos por su concubina. No dio cuenta la Torá que se enceló. Y sufrió cuando tuvo que mandar a su hijo a la Akedah. Y lloró toda la noche. Como cuenta Midrash, lo abrazó. Hijo único, el marido se lo va a llevar a la yeshiva. No le dijo que se lo va a llevar a matarlo. Y lo va a extrañar. Una mujer con sentimientos normal como cualquier mujer. ¿Cómo hizo ella para llegar a ser Sarai Menú? ¿Y qué hizo Abraham para llegar a ser Abraham Avinu? Tenemos que saber, la persona una vez dijo, un humorístico, en forma de humor, dice, hoy estoy muy triste. ¿Por qué? Dice, por una palabra, perdí $1,000,000. Estoy muy triste. Dice, ¿cómo es eso? ¿Por una palabra tanto? ¿Es una palabra? Dice, sí. Estaba yo en el banco y el dueño del banco estaba contando en efectivo el dinero para mandarlo a la caja fuerte. ¿Okay? Estaba todo el dinero en efectivo. Yo estaba ahí enfrente de él. Faltaba que me diga, tómalos. Una palabra, kaj. Si hubiera hecho kaj, ya sería yo millonario. Se oye chistoso, eso es verdad, es chiste en el banco. Pero con Boreolam en el banco de Dios es verdad, porque Dios todos los días reparte. Todos los días le da Y la persona tiene que sentir por una palabra. Nada más falta que Hashem, cualquier cosa que se te pueda ocurrir y antojar, pero cualquier cosa, ¿qué se te antojaría? ¿Tener 4 o 5 yishires? También Dios te lo puede resolver. ¿Ok? O te antojaría que se te vayan todas las yishires que son una mahru y tener una buena, también Hashem te lo puede hacer. ¿O qué más? A ver, ¿qué se puede antojar? No, a mí se me antoja, a mí no me interesan las yishires, pero me interesaría tener un marido que me quiera, que me sonría, que esté. También eso Dios te lo puede resolver. ¿O no sabías que también eso sí? Prueba un día a rezar, por favor, Hashem, que venga mi marido de buen humor, que me dé su sonrisa, que me dé su cariño. Pídelo y fíjate si no ves los resultados. Y sí se ven los resultados. Lo que pasa es que uno cuando tiene ese problema dice, ¿eso qué tiene que ver con Dios? Ya, eso es problema que mi marido es un especial y con él no se puede. No hay nada. Yo les digo por experiencia, todos los problemas de cualquier índole, Dios te los puede resolver. Nada más falta que te los quiera resolver. Y para que te los quiera resolver, falta de que seas su cuate. Que digas, soy tu cuate, Hashem, échame la mano. ¿Ok? Entonces vamos a volver otra vez a la pregunta que se cuestiona Maimónides. ¿Qué hizo Abraham Avinu para que Dios lo quiera tanto? No solamente lo quiera tanto. ¿Por qué se llamó Abraham? ¿Qué quiere decir Abraham? Antes se llamaba Abraham, luego le cambiaron a Abraham. ¿Qué es Abraham? Ab Hamon Goim, padre de todos los pueblos. No solamente fundador del pueblo de Israel, del pueblo elegido, que eso es verdad, fundador del pueblo elegido, pero uno puede decir, bueno, pues el pueblo elegido, ¿cuántos somos? No somos ni el 3 por 1000 de la humanidad. Ab Hamon Goim, el 80% de los seres humanos que hay hoy en día sobre la tierra son descendientes ¿de quién? ¿De Nimrod o de Abraham? ¿Del que echó al fuego o del que fue echado al fuego? Del que fue echado. Aquel que echó al fuego a Abraham, no sabemos su descendencia, no sabemos si existe rastros de él, ni sabemos quién era. Se llamaba Nimrod. ¿Quién es? ¿Alguien puede decir este es nieto de Nimrod? No hay. Okay. Pero aquel que fue echado al fuego y fue expulsado de su país por su creencia monoteísta, ese, hoy en día el 80%, o no están de acuerdo con el 80%, los musulmanes, los árabes, que son 2,000 millones en el mundo, porque traen 70 hijos cada uno, como Bin Laden, ¿ok? ¿De quién son descendientes? Abraham vino. Los cristianos que son descendientes de Esab, ¿ok? Esab, ahí vienen los cristianos, que son otros 2,000 millones. ¿De dónde viene Esab? De Abraham vino. ¿Y quién más? ¿Saben quién más? Los japoneses y los chinos. Y todos los del lejano oriente son descendientes de Abraham, porque Abraham, después de casar a su hijo Isaac, volvió Abraham a casarse con una mujer que se llamaba Ketura. Y tuvo de ella 8 hijos.
Y dice la Torah que los mandó a esos hijos al lejano oriente y les entregó regalos. ¿Y qué regalos les entregó? Dice la Torah. Les entregó nombres de brujerías y cosas, fuerzas sobrenaturales, místicas. Todo ahí donde está todo el budismo y todas esas cosas, todo eso son descendientes de Abraham Avinu. Entonces, ¿qué le queda a otros? A ver, los árabes, Abraham Avinu. Los cristianos, Abraham Avinu. Los judíos, el pueblo elegido, Abraham Avinu. Y los budistas y los japoneses y los del lejano oriente, todo Abraham Avinu. ¿Qué quedó del mundo? Quizá queda un 10%, un 20%. Los africanos no son de Abraham Avinu. Los negros son de Ham. ¿En cuánto es? Un 20%. El 80% de los seres humanos que hay sobre la tierra es Abraham Av Hamon Goim. Para demostrar qué tanto cariño le tenía Hashem a Abraham, lo hizo jefe de todas las naciones. Para demostrar que una persona monoteísta, una persona que salió contra todo el mundo con sus ideas, ¿ok? Esa persona trascendió y todos los que lo tachaban de loco y porque decían que estaba loco, cuando Abraham vino empezó a renegar a todos los ídolos, porque todo el mundo era idólatra. Cuando decía, oye, ese muñeco, ¿qué? ¿Cómo el muñeco es Dios? Ese muñeco va a ser Dios, si papá lo fabricó ayer. ¿Cómo va a ser Dios? Todas esas ideas de toda la gente que se opuso, eran millones los que se oponían a Abraham Avinu, no quedó nada. Y de un hombre que luchó por sus ideales, hoy en día hay el 80% de la humanidad. Abraham, vuelve otra vez la pregunta. ¿Qué hizo Abraham Avinu para que Kadosh Baruj Hu lo quiera tanto? Para que de su descendencia salga el pueblo elegido, para que el 80% de la historia de la humanidad sea descendiente de Abraham Avinu. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Ah? Entonces, la persona tiene que investigar qué hizo Abraham. En realidad, podemos adivinar. Vamos a hacer un estudio entre el público de todos los conocimientos que tenemos, que hemos estudiado durante 4, 5 años o 10 años en la escuela, en las conferencias, en las clases. ¿Qué hizo Abraham Avinu para que Dios lo quiera tanto? A ver, levante la mano el que pueda dar una respuesta. La señora Sara dijo, Abraham Avinu fue el primer monoteísta de la historia. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque había otro monoteísta antes que Abraham. No. Shem. No, pero en la generación de los idólatras. Había Shem Vaever. En los tiempos de Abraham Avinu había la yeshiva de Shem Vaever. Y Jacob Avinu estudió en esa yeshiva. Y eran monoteístas, no eran politeístas, no eran idólatras. Entonces el monoteísmo no es único de Abraham Avinu. Dijo acá la señora que era Abraham Avinu. ¿Ah? Bueno, eso los habrás escuchado en algún cassette, okay. Puede ser, es verdad. En una conferencia trajimos, citamos un midrash que dice que Abraham Avinu era meticuloso, era detallista, no nada más hacía las cosas así superficiales, así como tú cuidas Tevilá, sí, ¿qué haces? Me sumerjo una vez. No, todo bien, con sus bedicot, con sus fijarse cada cosa, cada detalle. ¿Tú eres kosher? Sí, soy kosher. ¿Qué compro en Curso? ¿Compro en la comunidad? No. Kosher, bien separado, carne y leche, vajillas, bishulgoy, que la higiene no meta nada a la lumbre. Abraham era dedicado, era meticuloso. Eso es verdad, lo dijimos en un cassette, en una conferencia, está en el Midrash. ¿Qué otra cosa saben ustedes de Abraham Avinu? Bueno, Gesed, le gustaba ayudar al prójimo. Ayudar al prójimo. Abraham Avinu, Isha Gesed, era un hombre entregado. ¿Dónde sabemos que Abraham Avinu era Gesed? ¿De dónde? ¿Quién les dijo a ustedes? De la perashá que vamos a leer la próxima semana, cuando Abraham Avinu estaba el tercer día de su Brit Milá, estaba herido, dolorido, tenía 99 años, atendió a los invitados con mucho esmero, con mucho esfuerzo. Es una cosa impresionante el gesto que hizo Abraham Avinu en esta semana. Ese es un ejemplo. Abraham todo el tiempo recibía huéspedes. ¿Por qué la Torah resalta este acto? Porque una cosa es recibir huéspedes cuando estás de buen humor, cuando te sientes bien, cuando estás radiante y te sobra tiempo, ya arreglaste tu casa, ya está todo en orden, ya fuiste a tu caré, ya fuiste a tu boliche, ya todo está todo bien, y te sobran 2, 3 horas, bueno, puedes atender un huésped, bueno, ¿por qué no? Si tengo tiempo de sobra. Y otra cosa es, una persona de 99 años, después de una cirugía, sin anestesia, porque no había anestesia,
¿Y quién fue el cirujano? ¿Saben quién fue el cirujano? Él mismo. Y no es un tour de los que ustedes conocen de esos, ¿ok? Yo le pregunté a un mujer en Argentina, me contó que él va a hacer en el interior de la ciudad, va a hacer milá a gente mayor que no le hicieron de chiquitos por falta de gente de 30, 40 años que hacen teshuvah, que se les brit milá. Dijo, es una operación de 1 hora con anestesia, charcos de sangre, charcos así de sangre. Es algo tremendo un brit milá. Aquí Abraham vino, ¿quién era el cirujano? Él mismo era el cirujano. No había anestesia. 99 años de edad. ¿Ok? El tercer día estaba súper adolorido, muy adolorido, porque la Gemara dice que el tercer día es el día más duro de una operación, más peligroso, más débil para el enfermo, para el paciente. Y por eso Hashem mandó un sol infernal, un calor infernal, para que no lo molesten. Hashem sabía que Abraham vino va a recibir, bueno, hizo un calor hamsin. Entonces imagínense ustedes esta situación. Viejito de 99 años. Tercer día de la operación sin anestesia. ¿Ok? Adolorido, con calentura. Y aparte hay 50 grados, así como lo escuchan, ¿eh? 50 grados de calor. La Gemara dice que el que salía a la calle se quemaba. Era, Akadosh Baruj Hu Otzi Hamam Min Atika. Hay un estuche, el sol tiene un estuche para reducir los rayos para que no quemen. Hashem quitó ese estuche, el que salía se quemaba, se insolaba y se quedaba muerto. Entonces no había forma, no había un alma en la calle. Y Abraham vino esperando, sentado en la puerta de la carpa, desesperado. Desesperado, ¿cómo va a pasar un día sin haber hecho algo por alguien? ¿Cómo va a pasar un día sin haber hecho algo por alguien? Desesperado. Como uno que tiene un negocio, una tienda grandísima, llena de mercancía, con 20 vendedoras, y con esto, son las 6 de la tarde y no hizo una sola venta. ¿Cómo se siente uno? Una frustración tremenda. Tanta inversión. Abraham Avinu sabía que tanta inversión, venir desde el otro mundo aquí, estar aquí un día y no vender nada. ¿Qué es vender? No hacer una mitzvah, no hacer un favor a alguien. Es un día perdido. Oye, Abraham, pero estás enfermo. Jazito de ti. Ten autocompasión, ¿no? Jazita de mí, no dice una jazita. Abraham decía, jazito de mí si no hago un favor. Es un día perdido. Me enfermo más si pasa un día sin hacer un favor. Cuando Hashem vio de que estaba sufriendo tanto Abraham vino, dijo, bueno, yo tengo que hacer un milagro, porque ahora nadie va a salir a la calle con este Hamsin. Le tuvo que mandar 3 ángeles disfrazados de personas. Y esos ángeles se pararon de lejos para no molestarlo. Y Abraham corrió, 200, 300 metros, corrió. Por favor, le rogó, por favor, no déjenle, no, estamos apurados, por favor, ya que pasaron por aquí, nomás un vaso de agua, un poquito de agua, prueben algo y luego sigan el camino. ¿Qué les sirvió? ¿Un poquito de agua? Les dijo un poquito de agua y un pedacito de pan, pero les hizo un banquetón, como cuenta la Torah. Les mató 3 borregos. ¿Para qué? Porque a los árabes, vinieron disfrazados de árabes, les gustaba mucho comer la lengua de borrego con mostaza. Entonces a cada uno le puso una porción, una lengua con mostaza. ¿Y qué hizo con lo que sobró de la carne? Lo puso en el conge. En el freezer. Un haram. ¿Les gusta? No había conge. ¿Les gusta la lengua? Ok. Mato un borrego. Saco una lengua y la divido en 3. No, es que se ve feo dividida en 3. Una lengua enterita, ¿sí? Con su mostaza. A cada uno. Y mantequilla, y leche. Y haz galletas. Le dijo a Sara, rápido. Lushiva, así ugot, haz galletas. Amasa. No le dijo, saca del conge y pon en el microondas. Amasa, dijo, Lushi, Mahe, Mari, Shelos Teim, Lushiva, así ugot. Entonces, dice acá la señora, dijo la señora, por eso Hashem quería tanto a Abraham. Una persona tan entregada a la humanidad, a la sociedad, una persona tan altruista, lo contrario de egoísta. Nosotros, el ser humano por naturaleza, está sumido todo el tiempo en sus necesidades, en su ego, en sus cosas. Y todo lo que uno hace, aun cuando la persona hace favores, o lo hace por compromiso, o lo hace para que le digan las gracias, o lo hace para recibir algo a cambio. ¿Ok?
Pero una persona que todos esos cálculos no los tiene en cuenta. Abraham Avinu no tenía ningún compromiso, estando enfermo con el sol infernal, y podía estar dormido en la cama y Dios lo hubiera perdonado 100%. Nunca lo hubieran juzgado en el cielo, nunca lo hubieran reclamado. ¿Por qué ese día no hiciste Agnasat Orjim? Porque está enfermo, Jacito. Está enfermo, Patur. Dios lo hubiera perdonado, pero él no se lo perdonaba a sí mismo. Hay mucha gente que dice, sí, pues Dios me perdona, sí, Dios considera, pero tú te perdonas a ti mismo. Tú no te tienes que perdonar a ti mismo. Estaba leyendo en los días de Rosh Hashanah y Kippur un libro que se llama Orjot Tzadikim, donde habla de las cualidades positivas y negativas, cómo se puede aplicar todas las cosas para bien y para mal. Entonces, en uno de los capítulos habla del tema del Rahamim, Midat Rahamim, lo que es ser piadoso, ser misericordioso, tener lástima, saber tener Rahmanut. Rahmanut quiere decir cuando ves a alguien sufriendo, necesitado, tener Rahmanut, tener sentimiento por el Rahmanut. Entonces, como yo quería que en Kippur Dios se conduzca conmigo con Rahamim, y la Gemara dice, toda persona que se conduce con Rahamim, con la gente, Dios se conduce con. Entonces dije, voy a estudiar eso y a ver consejos, ideas, cómo adquirir, mirar, cómo ser yo Rahamim, para que también Akadosh Baruj Hu sea conmigo Rahman. Entonces estaba leyendo muchas ideas y ahí decía, ¿dónde está prohibido? A veces está prohibido tener Rahamim. ¿Ah? Si la policía le tiene Rahamim a un delincuente, Jadito el ratero lo caché. Jadito que no pase vergüenza, mejor déjalo. Lo estoy viendo infraganti, mejor déjalo, si no se va a avergonzar. Si el policía piensa así, eso es rajamín, es un rajamín mal aplicado. Ahí tiene que aplicar todo el ajzariut, toda la crueldad. O a veces tu hijo te pide algo, que quiere dinero para comprar algo que tú sabes que es negativo para él, tú se lo tienes que privar, o te pide que quiere comer algo que es taref, tú se lo tienes que quitar de la boca, y el niño está llorando y está gritando, y eso qué es, eso es rajamín, tienes que ser cruel con tu hijo a veces, ¿no? Pero que lo estás educando. Entonces este libro enseñaba cómo aplicar el rajamín. Lo que más me fascinó a mí al final del capítulo, termina así. Dice, la persona tiene que todo el tiempo tener rajamín, tener piedad, misericordia. Y al último dice, ubioterme akol, y más que todas las piedades y misericordias, atat tzarich lerahem al nishmateja. Tienes que tener piedad de tu alma. Tienes que tener compasión de tu alma. Jazita, esta alma estaba tan feliz ahí arriba, tan cómoda. Tajat se acabó debajo de la Shejinah. Viajó kilómetros, está aquí, se siente extraña. Nada le satisface. ¿Qué me estás dando bisteces? ¿Qué me estás dando cervezas? ¿Qué me estás dando boliches? ¿Qué me da? Dame algo, dame de comer. Dice, ten lástima de tu alma, ten piedad de tu alma. Aplica toda tu piedad. Ese era Abraham Avinu. Abraham Avinu era muy piadoso, muy piadoso. Y Dios dijo, yo te perdono si tú hoy no atiendes huéspedes. Sí, pero yo no puedo hacer sufrir a mi alma que le falte un día el gesed. No puedo, mi alma se desmorona si un día no hace gesed. Por eso Akadosh Baruj Hu lo quería tanto a Abraham Avinu. Así contestó la señora, yo no contesté. ¿Okay? Entonces otra vez, una dijo porque era meticuloso, otra señora dijo porque era monoteísta, la señora dice porque era Baal Gesed. ¿Qué otra cosa más a ustedes se les ocurre de Abraham Avinu? La señora dice porque Abraham Avinu difundía, no solamente para él, sino difundía. ¿Qué otra cosa más saben de Abraham Avinu? Una vez dijimos en una conferencia, un cassette se llama Abraham el Hebreo. ¿Se acuerdan? El hebreo, ¿qué es el hebreo? ¿Qué dice la palabra hebreo? ¿Ah? Todo el mundo de un lado que no se deja llevar por la corriente, no se deja llevar por la presión social. Eso Dios admira a una persona que sabe mantenerse fuerte ante la presión social, ese se convierte en él. Todo eso es verdad, sin embargo, hoy les voy a traer alguna novedad. Una novedad que está escrita en la Torah, en la Perashá de la próxima semana que vamos a leer en Shabbat. Ahí está escrito en la Torah con claridad por qué Dios quería tanto a Abraham Avinu. Con claridad. Y no es ninguna de las causas que dijeron. Ni el monoteísmo, ni el detallismo,
ni el altruismo, ni el proselitismo, ¿ok? Todo eso, ni tampoco como se dice, el que era fuerte contra la presión social, todo eso todavía no le hacía merecer. Todo eso era, claro que era clave en Abraham Avinu, pero eso todavía no le daba el título de Abraham o Abraham, mi querido. En la Perashá vamos a ver qué es lo que le dio el título. ¿Qué es? Dice en la Perashá, que quiere apuntar la referencia para que luego la chequen ahí con los comentaristas. Génesis 18, versículo 18. Jai, jai. Ya no se les va a olvidar, ¿verdad? Jai, jai. Vivo, vivo. Génesis 18, versículo 18. Dice así. Ve Abraham, hayo y legoy gadol veatzum. Y Abraham será una nación grande y poderosa. Benibrejubo kol goyaretz. Y serán bendecidos por medio de él todas las naciones de la tierra. Hay dos explicaciones. Una explicación es que cada vez que una persona quiera bendecir a sus hijos en todo el mundo, pues ojalá que seas como Abraham. Ya con eso ya te dije todo. Que seas Abraham. ¿Ok? Otra explicación trae según la Kabbalah, Benibrejubo, a través de Abraham Avinu va a llegar la verajá a todo el mundo. Él va a ser el ducto de la bendición divina. La bendición divina baja del cielo, pasa por Abraham y se distribuye a todo el mundo. ¿Por qué razón? Yedativ. ¿Qué quiere decir Yedativ? ¿Ah? Yedativ. ¿Qué es la palabra Yedativ? Normalmente Yedativ es conocer, y por eso muchos no se percatan de esta conferencia que estoy dando ahora. Porque el que lee la Biblia, los cristianos que leen la Biblia en español, que Yedativ, porque yo lo conocí. Yedativ, anillo de auto, ¿ok? Porque yo lo conocí, ¿ok? Sin embargo, Rashi dice, ¿qué quiere decir que Yedativ? Lashon Hibba. Yedativ quiere decir, es un lenguaje de cariño. Yedativ, porque lo amé, porque lo adoré. Como dice el Pasuk, un Naomi modal Isha. Naomi tenía un conocido de su marido. ¿Qué es un conocido? Un amigo. Modá, conocido. Entonces cuando dice yo lo conocí, Abraham, lo conocí quiere decir es mi conocido. ¿Qué es un conocido? Un amigo. O aló Boaz Modatano. Y trae, ¿sí? Rashi explica por qué se llama un amigo Yedía conocido. Porque aquel que quiere a alguien, lo acerca y lo conoce. Cuando tú quieres a alguien y lo amas, pues automáticamente te interesas en su vida y conoces todos sus pormenores de su... Entonces, por eso la expresión Yedativ es un conocido, es un amigo, ¿ok? Entonces, cuando la Torah dice Yedativ, que yo lo conocí, no se refiere lo conocí, sino se refiere Abraham es mi conocido. Es un conocido de Hashem. Así como dice yo tengo un conocido, ¿qué es un conocido? Un amigo. Abraham Avinu es mi conocido, es mi amigo. Lo conozco bien. Me interesa mucho él. Es mi íntimo, como decir mi íntimo amigo. ¿Por qué razón es mi íntimo amigo? Dice la Torah, Leman asher yetzaveh et banav et beto aharav. Porque Abraham ordenaba a sus hijos y a su familia posterior a él. Abraham se preocupaba de Shamerú derech Hashem, para que cuiden el camino de Dios, la azot tzedakah mishpat, para hacer rectitud y justicia. Leman había Hashem al Abraham. ¿Sabes por qué yo amé a Abraham Avinu? ¿Sabes por qué se convirtió en mi conocido, en mi íntimo amigo? Te voy a decir por qué. No porque era creyente, no porque era monoteísta, no porque era altruista, no porque era detallista, no por todo eso. Te voy a decir por qué. Porque Abraham se preocupó que estas ideas de monoteísmo y de altruismo y de detallismo y de proselitismo, esas ideas se preocupó de inculcarlas en su descendencia. Et banav ve'et beto aharav. Ese es el concepto que se llama Jinuj. Eso es lo que hizo que Hashem se enamoró de Abraham. Que Abraham no se preocupó solamente por ser el tzadik, sino se preocupaba porque sus hijos y sus nietos y sus bisnietos sigan este camino. Cada cosa y cosa que hacía, él buscaba la manera de perpetuarlo.
para todas las generaciones en su descendencia. Uno puede decir, bueno, pero Abraham también enseñaba a otros Torah. Se ve que eso no es suficiente causa para que Dios se enamore de él. ¿Por qué? Porque lo que pasa de sangre a sangre, de padre a hijo, genéticamente, es un concepto mucho más profundo. Si Abraham Avinu se preocupó, claro que él se dedicaba mucho a Balet Teshuvah, pero más que todo, a sus hijos y a su familia posterior a él. Eso le dio, quiere decir, vemos acá, que aquella persona que su preocupación máxima es no solamente cómo cumplir yo mitzvot, sino cómo garantizar que mis hijos lo cumplan, esa es la persona que recibe el título de amigo de Hashem. Y aquí está el reto máximo para hombres y para mujeres. Para hombres y para mujeres. Porque Baruch Hashem, hay Teshuvah, Baruch Hashem, la gente está avanzando en el camino, pero a veces nos falta. Ahora vamos a traer algunos ejemplos. La persona tiene que saber el tema si quieres ser amigo de Hashem, si quieres que Hashem te quiera tanto como Abraham vino, el punto principal es cada cosa que haces, preocuparte de que se transmita a tus hijos, a tus nietos y a tus bisnietos. La persona no debe de dormir de noche con estos pensamientos. Y a veces uno, sin darse cuenta, hace lo primario secundario y lo secundario primario. A veces uno, porque tiene que cumplir un compromiso social con X, hace un descuido en la educación de sus hijos. A veces uno, por no quedar mal con Mengano, sacrifica la educación de sus hijos. Lo va a mandar a un cumpleaños, que quizá en ese cumpleaños se va a encontrar con amigos que no son de la educación que tú quisieras para tus hijos, pero si no los mando se me arma un escándalo. ¿Y a Abraham no se le armaban escándalos? ¿No se le armó un escándalo a Abraham porque rompió los ídolos de su padre? ¿No se le armó un escándalo a Abraham porque todo... ¿Quién le tiene miedo a los escándalos? Hay cosas inamovibles. La persona tiene que saber, todo es negociable y flexible, todo. Por Shalom Bait puedes negociar todo, menos la educación de tus hijos. Todo. Tú puedes negociar los muebles de la casa, el mármol, el color de las cortinas. Puedes cederle a tu marido que no te dé una semana, que no te dé el gasto. Todo por Shalom Bait puedes ceder cualquier cosa. ¿Ok? Cualquier cosa, menos la educación de los hijos. Eso es un tema no negociable. Eso es lo que le dio a Abraham Avinu el título de Babi, de amigo de Hashem. Con la educación no se juega. No se negocia. Y lamentablemente, a veces la persona no tiene esto. Hablo de mí, no hablo de ustedes, cada quien en su nivel tenemos este problema. Estamos tan dedicados a hacer las cosas que hacía Abraham Avinu, a hacer favores, a ayudar, y nos olvidamos de concentrar nuestro pensamiento a Sheretzavet, Banavet, Betoahara. Tenemos que saber esos niveles. Una vez le preguntaron a Jajam Yaakov Hades. Jajam Yaakov Hades, papá de la viuda de Shvita, mi maestro. Es el papá de mi maestro. Le preguntaron, ¿con qué zehut tuviste hijos tan tzadikim? Todos sus hijos son jajamim y tzadikim. ¿Con qué zehut tuviste hijos, todos tus hijos tzadikim? Dijo, zehut. Ani zehut es como decir, ani, ¿qué suerte? ¿Qué suerte? Así dijo el Ta'aniot, Yoter misarot roshi. Ayunos más que los pelos de mi cabeza, que mis cabellos hice para que mis hijos sean tzadikim. Ayunos. Yo ayunaba para que mis hijos sean tzadikim. ¿A alguien de nosotros algún día se le ocurrió ayunar para que su hijo se mejore en alguna conducta? No, escándalos, gritos, regaños, todo. Pero mi dieta no me la toques, mi comida, mi desayuno, ¿cómo ayunar? ¿Me voy a quedar sin comer? ¿Para qué? ¿Para que mi hijo sea más tzadik? Hafetz Haim, el famoso Hafetz Haim, cambió el siglo Hafetz Haim, con su Torah, con sus enseñanzas. El de la Shonara, que falleció hace como 70 años, encontraron, después de muchos años, el Sidur de Tefilá de la mamá del Hafetz Haim. Así estaba hinchado de lágrimas. ¿Ok? Así no, Hafetz Haim, qué suerte tuvo la mamá de Hafetz Haim. ¿Suerte? No hay suerte. Jinuj es algo, Ashel Tzavet Banav. ¿Cuánto has invertido en la educación de tus hijos?
Eso es lo que va a marcar, según la inversión que inviertes, eso va a marcar el grado y el porcentaje de amor que Dios va a tener contigo. Amigo de Dios, hay amigos al 10%, amigos al 20%, amigos al 30%. ¿De qué depende? Si invertiste el 10% de tus energías, vas a ser amigo de Dios al 10%. El 20% al 20%. Cuanto más inviertas en la educación de tus hijos. Estaba leyendo, ahora que estuve en Cuernavaca hace 2, 3, ya les dije que les conviene que me vaya a veces. Estuve hace 2, 3 semanas ahí para descansar 2 días y ya me regañaron porque falté 2 días, ¿ok? Pero ahí aproveché a leer libros de historias de Tzadikim. Estaba leyendo un libro de Rab, el mismo que les conté del que falleció joven y que porque había robado, no le había pagado a la... ¿Se acuerdan, no? Bueno, en ese mismo libro leí otra historia. Él cuenta, no me acuerdo de quién, de qué... No me acuerdo el nombre del rabino, pero un gran rabino de la generación pasada, creo que era Rab Abramsky, una eminencia. Y le preguntaron a él cómo llegó él a ser un jajam tan grande. ¿Qué es lo que lo hizo jajam tan grande? Entonces él contó una historia. Él contó que cuando él era pequeño, su papá no lo mandaba a la escuela. Lo mandaba a la escuela normal, pero no confiaba en la escuela. Decía que no es suficiente. Él quería que aparte de la escuela yeshiva, no escuela ni Magen David ni Monte Sinai. Escuela de las de Europa, de las que habían ahí, no existía ahí Monte Sinai ni Magen David. Existía Torah y Torah. Pero el papá decía, yo quiero más. Para mi hijo quiero más. Entonces, que para darle más, le puso un moré particular. Pero un moré jajam así de categoría, 3, 4 horas al día extras a la escuela, para que el hijo sea así, tzadik y jajam, y para darle la mejor educación. ¿Ok? ¿Qué pasó? En ese tiempo la parnasá estaba muy difícil, el sustento, el trabajo, la situación económica mundialmente en los tiempos de la Primera Guerra Mundial estaba muy difícil, y el papá apenas ganaba para comer, y se empezó a atrasar en el pago de un moré particular de 2, 3 horas al día, cuesta muy caro. ¿O no es así? Preguntan a los que preparan a sus hijos de bar mitzvah y le van a decir. Entonces imagínense, si nada más por prepararlos 2 veces a la semana, imagínate todos los días, 3 horas al día, sábados y domingos y Shabbat y Motzei Shabbat. Entonces el papá le debía ya 3 o 4 meses de sueldo al moré. ¿Ok? Y el moré decía, aguántame. El papá decía, aguántame. Cuando ya le debía 6 meses, el moré le mandó un papelito que a partir de mañana ya no lo mande, hasta que no le mande la liquidación total del monto. Le dijo, voy a casar a una hija, le dijo el moré. Hasta ahora yo no lo presionaba, yo contaba con ese dinero para los gastos de la boda de mi hija. Y la verdad, hasta que no me mande los $3,000 o $4,000 de la cuenta que se había juntado, que le debía de 6 meses, no le voy a seguir enseñando a su hijo, voy a tener que buscarme otro alumno para poder casar a mi hija. El papá y la mamá cuando recibieron esa cartita, casi se desmayan. Estuvieron un día en cama. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer? Está bien, que no tengan para comer, no les molesta. Pero que su hijo, el alma de su hijo, que no reciba la educación que ellos le quieren dar, eso no lo pueden. Nos quedamos con hambre, no me molesta quedarme con hambre, porque mi hijo se quede con hambre de Torah, eso no lo puedo aceptar. Estaban desesperados, lloraron y rezaron y pidieron, ¿qué hago? ¿Me abo Esri? ¿De dónde? Al final, de repente llegó la salvación. ¿Qué salvación? Resulta que había un señor multimillonario en la ciudad que estaba por casar a una hija y le estaba construyendo la casa de la hija. Para terminar la casa de la hija faltaba hacerle la chimenea. ¿Saben qué es la chimenea? La chimenea que calentaban en Europa en invierno hace 10 o 15 grados bajo cero a veces. El frío es nieve, frío. ¿Que conocen el frío de Europa? El que estuvo en esas fechas. Yo estuve un tiempo, una vez en enero en Francia. Es un frío insoportable. Es algo. Ahí en Polonia era algo. Entonces la casa tenía que tener chimenea. Este señor multimillonario estaba construyendo la casa para su hija que se va a casar la semana que viene, en 2 semanas. Lo único que le faltaba era la chimenea. Cuando van a construir la chimenea hay un problema. Las fábricas de ladrillos de tabique están de huelga, por alguna razón. Y no hay tabiques en el mercado. Y el señor dijo, pago cualquier dinero, lo que me pidan, porque tiene que su hija casarse y entrar a vivir a su casa, y sin chimenea no puede entrar a la casa. Pago lo que sea, digo, por cada tabique, dijo, no sé, precio,
Si el tabique costaba 10 pesos, pago 1,000 pesos por tabique. Algo así, un ejemplo. Con tal de tener la casa terminada. Faltaba el finish del acabado de la casa, era la chimenea. ¿Sí se dice chimenea? El calentador es. Bueno. Cuando se enteraron, se corrió la voz en la ciudad que el señor ofrece por cada tabique tanto dinero. Le dijo el señor a su esposa, ya tengo la solución. Vamos a desbaratar nuestra chimenea de la casa y le vamos a vender el tabique al señor. Exactamente. Sacaron los tabiques de la chimenea, hicieron la cuenta con el señor. ¿Cuánto era? $3,000, $4,000 lo que debían, exactamente lo que le debían al Moré. Agarraron el dinero, se lo llevaron al Moré y mañana te vas a estudiar otra vez. No se perdió un día de estudio. Dice el niño que durante todo este invierno él entraba a la casa y veía al papá y a la mamá así temblando los dientes de frío, porque no hay chimenea en la casa, ¿ok? Y cobijas tampoco había, así. Decía, pero papá, ¿por qué? Dice, es que no hay chimenea, pero con tal de que tú estudies Torah. Nos preferimos morirnos de frío, pero que tú estudies Torah. Dijo ese hijo, cuando yo vi eso a mis papás, ¿podía yo defraudarlos? ¿Podría yo cuando estoy con el Moré estudiando distraerme sabiendo que mis papás están congelando de frío para que yo estudie? Eso me hizo a mí llegar a ser un jajam tan grande. No, hablo para mí, no hablo para ustedes. ¿Quién de nosotros está dispuesto a privarse de un té caliente para la educación de sus hijos? Es que es la hora de mi té, la hora de mi café, mis amigas, que nadie me toca. Oye, pero tus hijos se quedaron ahí con la Igire. Sí, pero las Igires controlan los canales que pueden ver. Ellas saben qué canales pueden ver. Pero confías en la Igire, ni modo, no puedo fallar al caré, no puedo fallar al boliche, no puedo fallar a esto, no puedo fallar a la visita. ¿Qué visita, Juanita? Quédate sin visita, no pasa nada. La educación de tus hijos es más importante que la visita. Se van a enojar si no voy. Pídeles disculpas. ¿Qué pasaría si te dio calentura y no fuiste? ¿Verdad que no se enojan? Pues esto es más grave que una calentura. Poner en peligro la educación de tus hijos. Eso es lo que te va a hacer que Hashem te quiera. Cuanto más sacrificio inviertas, cuanto más comodidades inviertas para que tus hijos y nietos y bisnietos, el Banavet Betoah Harab, sigan el camino, Hashem, más amigo de Hashem te vas a hacer. Esos son la gente que Hashem los quiere. Y eso tenemos que tomarlo nosotros como lema, ahora que estamos en la Perashá de Abraham Avinu. Baruch Hashem, tengo buenas alumnas. Cuando pregunté qué era lo especial de Abraham Avinu, una dijo la fe, otra dijo la meticulosidad, otra dijo el altruismo. Todas, Baruch Hashem, todo eso es verdad. Pero hoy descubrimos un secreto nuevo que no está grabado en ningún cassette, pero está en la Perashá de la semana. Kiedativ. ¿Sabes por qué Abraham Avinu es mi amigo? ¿Sabes por qué es mi conocido? Porque él era muy exigente en la educación de sus hijos y se preocupaba, él pensaba, ¿cómo se va a ver mi nieto Shaul Malech dentro de 3,000 años? ¿Cómo se va a ver? Así, según la educación que yo le voy a dar a mi hijo ahora, así va a ser la conferencia que él va a dar en Marcela 23, ¿ok? Así pensaba Abraham, pensar a futuro. Nosotros tenemos una visión muy corta, lo vemos todo a corto plazo, se enojó fulana, se enojó mengana, mi suegra, mi cuñada. Eso es lo que interesa, eso es lo que trasciende. Todo eso va y viene. Pero el futuro de tus hijos es eterno. Es tu hijo, es tu nieto, es tu bisnieto, tu tataranieto. Un error que puede cometer lo que es la trascendencia de las cosas. Hay uno de los comunistas más famosos, no me acuerdo ahorita, si una vez me acuerdan a recordarme, que murió aquí en México. Trotsky. Está el museo de Trotsky, aquí ¿dónde está? Creo que en Michoacán, en Coyoacán. Creo que lo asesinaron. Hubo 2 intentos de asesinatos aquí en México. Trotsky es uno de los comunistas más famosos, era de los adversarios de Stalin. Él estaba en contra de Stalin y Stalin lo mandó a matar, se escapó cuando Stalin subió al poder, se escapó aquí a México. Y Stalin 2 veces lo mandó a matar, hubo 2 intentos de asesinato y creo que el tercero tuvo éxito y fue asesinado aquí. Hay un museo de Trotsky. Trotsky era un ex judío, porque no le quedó nada de judío, era comunista que no creía nada más que en el comunismo, no cree en Dios, no cree en nada, y su hijo vive en México, su hijo ya están casados con Goim y todo, sí, ya, Lo leí en internet hace poco, hace como un mes creo que
su 50 aniversario o algo así del asesinato, y salió un artículo en el Universal, lo vi en internet, ¿ok? Y ahí cuenta toda su historia de Trotsky. Todos saben que Trotsky era un comunista, nada que ver con judío, de casualidad de apellido judío, su mamá era judía, su papá judío, pero no quedó nada. Y sus nietos son todos goyim, ¿ok? Poca gente sabe la historia, pero esta historia no está escrita ahí no está escrita en el Universal, pero la leí en un artículo que salió en esa misma época en un periódico de Israel, ¿ok? 50 años atrás, o más, 100 años atrás, había un niño que iba a la escuela, se llamaba León Bronstein. Y este León Bronstein, okay, sus papás eran muy pobres y no tenían dinero para pagar la colegiatura. Sus papás cuando acabaron, tenía beca en la escuela, después cuando llegó la época de la yeshiva, lo mandó a la yeshiva, pero en la yeshiva no tenía beca. Papá no tenía beca, no consiguió beca. Entonces el papá trató de conseguir dinero para pagar la colegiatura, no podía. Después de 3, 4 meses, se acercó al Rosh Yeshiva y le dijo, ¿sabes qué? Si no pagas la colegiatura, no puedes estar en la yeshiva. Que por mis papás ni tienen dinero. Que busquen, que hagan lo que sea. Aquí la yeshiva se mantiene de las colegiaturas. Y si no pagan, no puedes estar en la yeshiva. En pocas palabras, el papá no podía, sí podía, discutió. Al final el niño lo sacaron de la yeshiva y lo mandaron a una escuela del gobierno, que no necesitaban pagar colegiaturas. Este León Bronstein es el futuro Trotsky. Si ese Rosh Yeshiva que corrió a este alumno de la escuela por no pagar colegiatura supiera. ¿Sí? Y ahí cuenta toda su historia de Trotsky. Todos saben que Trotsky era un comunista, nada que ver con judío, de casualidad de apellido judío, su mamá era judía, su papá judío, pero no quedó nada. Y sus nietos son todos goyim. ¿Okay? Poca gente sabe la historia, pero esta historia no está escrita ahí no está escrita en el Universal, pero la leí en un artículo que salió en esa misma época en un periódico de Israel, ¿ok? 50 años atrás, o más, 100 años atrás, había un niño que iba a la escuela, se llamaba León Bronstein. Y este León Bronstein, ¿ok? Sus papás eran muy pobres y no tenían dinero para pagar la colegiatura. Sus papás cuando acabaron, tenía beca en la escuela, después cuando llegó la época de la yeshiva, lo mandó a la yeshiva, pero en la yeshiva no tenía beca. Papá no tenía beca, no consiguió beca. Entonces el papá trató de conseguir dinero para pagar la colegiatura, no podía. Después de 3, 4 meses, se acercó al Rosh Yeshiva y le dijo, ¿sabes qué? Si no pagas la colegiatura, no puedes estar en la yeshiva. Que por mis papás ni tienen dinero. Que busquen, que hagan lo que sea. Aquí la yeshiva se mantiene de las colegiaturas. Y si no pagan, no puedes estar en la yeshiva. En pocas palabras, el papá no podía, sí podía, discutió. Al final el niño lo sacaron de la yeshiva y lo mandaron a una escuela del gobierno, que no necesitaban pagar colegiaturas. Este León Bronstein es el futuro Trotsky. Si ese Rosh Yeshiva que corrió a este alumno de la escuela por no pagar colegiaturas supiera qué era lo que estaba en juego, ¿ok? ¿Quién sabe qué juicio estará dando ante Borolam ese Rosh Yeshiva? Que por culpa de él se borró una familia del judaísmo, no nada más eso. ¿Cuántas generaciones y todo el comunismo, cuántos judíos echaron a perder, ¿ok? ¿Y todo por qué? Porque un Rosh Yeshiva corrió a su alumno de la escuela porque no pagaba colegiatura. Por eso digo, todas las cosas son trascendentes, la colegiatura es trascendente, la colegiatura es pasajera, la suegra, la nuera, la cuñada, los que se enojan, todo. Pero lo que va a trascender de tus hijos, a la escuela que lo pusiste, ¿qué va a pasar de él? ¿Ok? Eso jamás te lo van a perdonar. Si tú por alguna ofensa o por algo dejaste a tu hijo en una escuela equivocada, y el día de mañana tu hijo va a mirar quién sabe a dónde llegó, que si estuviera en la yeshiva no hubiera llegado ahí, no te lo van a perdonar ni tu hijo, ni Dios, ni nadie en el mundo, ni la historia. Lemana Sherietavet van a ver de Toajar. Eso es lo que tenemos que tomar nosotros, la responsabilidad que tenemos en lo que es la educación de los hijos. Nada más quiero agregar un punto más, ya que llegamos a esto, un punto más que es el punto más importante que quería recalcar en esta conferencia. La Gemara dice que
Este acto heroico que hizo Abraham Avinu de Achnasat Orjim, de recibir huéspedes a los ángeles, es un acto que quedó registrado para la historia. No solamente quedó registrado para la historia, sino que Akadosh Baruj Hu le pagó a Abraham Avinu a sus hijos en el desierto. Así como él atendió huéspedes en el desierto a los 3 ángeles, Hashem, cuando sus hijos, 600,000 familias con 3 millones de niños caminaron 40 años, así como Abraham Avinu fue y trajo el pan, Akadosh Baruj Hu también les mandó el man del cielo. Sin embargo, la Gemara dice un punto de crítica con Abraham Avinu, y dice así: todos los servicios que Abraham Avinu hizo a los ángeles personalmente con su propio cuerpo, a Kadosh Baruj Hu, Dios le pagó a su descendencia también personalmente. Por ejemplo, el pan, que Abraham Avinu fue mismo y trajo el pan, Hashem le mandó el pan del cielo. La carne, dice Belabacarras Abraham corrió al animal borrego, también Hashem les mandó carne en el desierto directamente del cielo, Pero todas las cosas que Abraham Avinu no las hizo personalmente, mandó a otros que lo hagan. Por ejemplo, el agua, que dice, Yukachna me'atmaim, van a traer agua. ¿Quién va a traer? Mandó a su hijo Ismael, porque Isaac no había nacido todavía. Mandó a Ismael, que tenía 12 años, a traer agua. Toda cosa que Abraham hizo por medio de otros, hijo, ve y tráele agua a los huéspedes. También Hashem no mandó el agua del cielo, lo mandó a través de ¿qué? A través de la fuente de Miriam, La fuente de Miriam. Entonces no lo mandó directo. El pan que Abraham lo trajo el directo, Hashem lo mandó directo. La carne que Abraham trajo directo, Hashem mandó directo. El agua que Abraham mandó a otros a que lo traigan, Hashem también mandó a otros que lo entreguen. Así se llama. Y ustedes saben que toda la tragedia del pueblo de Israel, que estamos ahora en Galut, es por culpa de Abraham Avinu, que no fue él mismo a traer el agua. ¿Cómo puede ser? Pashut. Porque si el agua vendría directo del cielo, entonces cuando murió Miriam, no se hubiera secado el agua, no se hubiera secado la fuente. Se secó la fuente de agua, el pueblo de Israel tenía sed, se quejaron, le dijeron a Moshe Rabenu, queremos agua. Le dijo Dios, háblale a la piedra. En vez de hablar a la piedra, ¿qué hizo Moshe? Le pegó a la piedra. Por cuafta que le pegó a la piedra, ¿qué le pasó a Moshe? Perdió el derecho de entrar a la tierra de Israel. Y ya que no entró a la tierra de Israel, no pudo construir el Bet HaMikdash. Si Moshe Rabenu hubiera construido el Bet HaMikdash, jamás se hubiera destruido. Entonces, si alguien te pregunta por qué hoy en día está el Bet HaMikdash destruido, porque Abraham vino, no fue él mismo a traer el agua. A ver, digan, no es haram. Un hombre tan entregado y tan esmerado. Nosotros cuando tenemos huéspedes en la casa, hija trae esto, hijo trae el otro, no es todo el tiempo así. Ya, yo recibo al huésped, yo solvento el gasto, y mis hijos me dan la mano, me ayudan. Es una pregunta muy fuerte. Vemos aquí hasta dónde Dios fue exigente. Y ya, tú no estás obligado, tú estás exento de la misma, estás enfermo. Pero si ya la haces, hasta el último detalle. Yo no te estoy reclamando, no te estoy castigando. Pero vara con vara, lo que tú haces personal, yo lo hago personal. Lo que tú haces por medio de otros, yo lo hago por medio de otros. Y las consecuencias, atenta a las consecuencias. Pero ¿cuál es la pregunta más difícil? Todo esto también es difícil, pero hay algo más difícil. Rashi dice, ¿por qué Abraham Avinu mandó a Ismael a que traiga el agua y no fue él mismo a traer el agua? ¿Por qué? Dice Rashi, Yukachna me'atmaim, va a traer agua a Ismael. ¿Por qué mandó a Ismael? Dice Rashi, que de lejanjo ba mitzvot, para educarlo en la mitzvah de recibir huéspedes. Tiene que educar a su hijo. Él mismo atendió a huéspedes y educó a su hijo ve a traer el agua para que se eduque a atender a los huéspedes. Entonces la pregunta es mucho más difícil. Entonces Abraham vino, lo hizo con buena intención para educar a su hijo. Dicen los comentaristas, Abraham vino, tienes razón, pero aquí hay un error. La mejor manera de educar a tu hijo, a atender huéspedes, es ir tú a traer el agua. Cuando tu hijo te ve que traes el agua, eso es más educación. Hijo, tráele agua a los huéspedes. Miren qué tremenda está este mensaje. Entonces, ¿por qué Akadosh Baruj Hu amó a Abraham Avinu? Porque él se preocupaba por sus hijos, porque educaba a sus hijos. Pero la mejor educación que hay que darle a los hijos
es uno mismo, el esfuerzo. ¿Cuántos padres le dicen? Una vez un papá le dijo a su hijo, hijo, te dije millones de veces que no exageres. Ah, ¿le dijo millones de veces? No, entonces que exagero, pero le está diciendo que no exagere. ¿Ah? O le dice al hijo, hijo, lo principal es la Torah, lo principal es... Y luego ve que está discutiendo con su marido por el qué color de loseta van a poner o qué mármol van a poner. Entonces está en contradicción lo que dices a lo que haces. Una vez me dijo un señor aquí que venía a las conferencias que su hijo cumplió bar mitzvah y me invitó al bar mitzvah y yo le ayudé a preparar la invitación y la de allá, el discurso, y fui un ratito a saludarlo. Después del bar mitzvah le pregunté, ¿su hijo se sigue poniendo el tefilín? Sí, yo todos los días, las dietas se lo tiene que poner y todos los días se lo pone. Le digo, ¿y usted se lo pone? Y yo desde que entré a la universidad dejé de ponerme el tefilín. Y después, aunque ya salí de la universidad, ya me acostumbré a no ponérmelo, me da flojera. Pero a mi hijo diario le digo que se ponga. Le dije, muy bien. Entonces usted no está educando a su hijo a ponerse el tefilín. Está educando a su hijo a que le diga a su hijo que se lo ponga. Porque sí, porque su hijo le va a decir a su nieto, mi papá siempre me decía que me ponga el tefilín. Entonces yo también te digo a ti que te lo pongas. Entonces eso no se llama educación. No es educar a decir, es educar a hacer. Entonces por eso, en conclusión de todo lo que hablamos hoy, ¿quién quiere ser amigo de Hashem? Que levante la mano. Todos. ¿Okay? Para ser amigo de Hashem hay un requisito único, que es Yetzaveh et banav et beto aharav, preocuparse por sus hijos y que sea el punto más importante en tu vida la educación de ellos. Y cede todo y no sacrifiques nada en la educación de tus hijos. Ahí no juegues, con eso no juegues. Esa es la clave. Y cuanto más inviertas, y cuanto más te cuesta, cuanto más ayunos, cuanto más lágrimas, cuanto más veces pierdas de ir a una visita para controlar qué hacen tus hijos en las tardes, cuanto más pleitos tengas que tener con todo lo de alrededor por cambiar a tus hijos de escuela, cuanto más inviertas, más amigo de Hashem te vas a hacer. ¿Y en qué tienes que invertir? Principalmente en tu ejemplo. Hijo, tráele, hijo, no. Que tu hijo vea lo que tú haces y él lo va a copiar. Eso aprende Abraham vino. Mandó a Ismael a que traiga el agua para educarlo en la mitzvah de Achnasat Ojim y Dios dijo, fue un error. ¿Tú quieres que se eduque? Ve tú mismo. Ve Ismael, mira cómo le traigo el agua a los huéspedes. Esa es la educación. Hashem que nos ayude, que tomemos esto, hablo para mí y también para todos ustedes, que tomemos esto con toda la seriedad y con todo el entusiasmo, porque es un buen negocio, es un buen business. No hay algo más importante en la vida que la educación de nuestros hijos. Todo lo demás es secundario. El pan, que mira, no se va a morir de hambre. Si va a comer pan, va a tomar leche, va a comer pan y sal. Si va a tener carrera, sin carrera, con carrera. Todo eso es secundario. Todo eso, muchos abuelos nuestros salieron adelante sin carrera universitaria. Abuelos y abuelas. Han salido adelante, han formado familias, bellezas. Todo eso es secundario. Puede ser que sea bueno, pero es secundario. Pero lo que son los valores, lo que es la educación, eso es Aleph Sheba Aleph. No lo muevas por nada del mundo, porque eso te va a hacer amigo de Borolam. Y si estás amigo de Borolam, tienes todas las puertas de las bendiciones abiertas. Amén. A ver, pase aquí. Pase. ¿Cómo era la cosa? ¿Eran juntas? Mejor platicar a solas. Nada más siéntate aquí. Está bien esta silla. Cuidado que está... No, pero no vayas a caer. Mejor. Ok. A ver, déjame anunciar algo. Señoras, un anuncio importante. Queremos sugerir un cambio de horario para las conferencias. A ver si les queda bien. A mí se me acomoda mejor por el tema de Arvir, de 6 a 7. A mí también. Yo creo que para muchas personas se les hace más cómodo por los niños. El próximo miércoles, corran la voz, por favor, la conferencia a las 6 de la tarde. De 6 a 7 de la tarde va a ser la conferencia. ¿Cómo? Es que yo me hago 1:30, por eso digo, mis horarios cambiaron. Entonces, vamos a hacer esta prueba y creo que a muchas personas
jóvenes que tienen hijos, que darles de cenar y todo les va a favorecer este horario. De 6 a 7 el próximo miércoles. Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de la semana, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.